Bien, mi nombre es Alexander Joseph Loza Delgadillo y en esta oportunidad voy a estar a cargo de la clase de farmacología para el control de lo que es la acidez gástrica y la enfermedad acidopéptica o ulceropéptica. Es muy importante este tema porque si nosotros entendemos no solo desde el punto de vista farmacológico, sino desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, si nosotros entendemos este tema, cuando veamos más a fondo ya en la parte clínica lo que son las diferentes patologías como una enfermedad por reflujo gastroesofágico o por ejemplo ya las úlceras pépticas, las úlceras gástricas duodenales debido por ejemplo a una úlcera duodenal a lo que es Helicobacter pylori o ya los cuadros mucho más graves, ¿no? O por ejemplo una enfermedad de Zollinger-Ellison. Cuando analicemos cada una de las patologías, si nosotros partimos desde que tenemos un entendimiento de lo normal que sucede en nuestro cuerpo, luego entendemos cómo es que se da lo patológico y cómo actuar de manera básica frente a lo que son las anormalidades en la secreción de ácido. Si nosotros entendemos la parte básica, nosotros vamos a entender el por qué se da diferentes dosis, por ejemplo, en una enfermedad por reflujo, cuándo es que hay que cambiar lo que es la dosis, cuáles son las posibles reacciones adversas que nosotros nos enfrentamos al dar determinado tipo de fármaco, cuáles son las posibles interacciones que puede haber si damos tal o cual inhibidor de bomba de protones, por ejemplo. Entonces, partiendo de eso, tenemos que analizar, como dije, primero lo normal que sucede en nuestro organismo. Y lo normal hay que ver cómo es que se da fisiológicamente la secreción de ácido. Este es un gráfico sacado de lo que es Harrison, ¿no? En el cual quiero que se centren básicamente en lo que yo explico. No es necesario el análisis de toda la imagen, sino en las partes importantes que se explican, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que para la secreción del ácido en nuestro organismo a nivel del fondo gástrico, la célula parietal que nosotros vemos acá va a jugar un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque la célula parietal se va a caracterizar por tener tres tipos de receptores. ¿Qué receptores? Receptores muscarínicos M3 para lo que es la acetilcolina, receptores de histamina tipo 2 y receptores para lo que es la gastrina, ¿no? Estos tres receptores son importantísimos y los vamos a encontrar a nivel de lo que es la célula parietal. ¿Y por qué son importantes estos receptores? Porque una vez que, por ejemplo, empezamos hablando de lo que es la acetilcolina que nosotros vemos acá, ¿cómo es que se va a liberar esta acetilcolina? Por un estímulo nervioso de tipo postsináptico que viene del nervio vago. Entonces, una vez que se da liberación de esta acetilcolina a nivel del fondo gástrico, esta va a buscar un receptor. Posteriormente vamos a ver que no solo se va a ir a la célula parietal, sino también se va a ir a otro tipo de células que ahorita lo vamos a explicar con tiempo. Pero primero vemos que busca un receptor y ve que la célula parietal tiene receptores muscarínicos tipo 3 para acetilcolina y se une, ¿no? Allí se une a la célula parietal. Luego tenemos también lo que es la gastrina, ¿no? La gastrina, ¿de dónde proviene? Vamos a ver que proviene de las células G. Entonces, una vez que se da el consumo de péptidos alimenticios, esta célula G que se encuentra a nivel antral, a nivel del antro gástrico, esta va a liberar esta célula G acetilcolina hacia lo que es la circulación sanguínea. Va a ir por la circulación la gastrina hasta nivel del fondo gástrico y una vez en el fondo se va a liberar y esta gastrina va a buscar receptor y también va a encontrar su receptor a nivel de lo que es la célula parietal. Una vez que lo encuentra también se une. Entonces ya tenemos cómo es que se une acetilcolina y cómo es que se une gastrina a lo que es la célula parietal.
Al unirse a la célula parietal, ¿qué es lo que ocasiona la acetilcolina y gastrina? Me van a ocasionar un aumento de lo que es el calcio citosólico o el calcio y acá dentro de lo que es la célula parietal. Y al aumentarme el calcio citosólico va a haber una activación de sinasas a nivel de la célula parietal, y esta estimulación de las sinasas me generará que a nivel canalicular, es decir, a este nivel, a nivel de los canalículos, se active lo que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa para la liberación de ácido a este nivel, ¿no? Entonces, tenemos que hasta ahora tenemos acetilcolina más gastrina. Una vez que se unen a los receptores que tiene la célula parietal, aumentan el calcio citosólico, me dan estimulación de sinasas y con ello activación de la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra a nivel de los canalículos para liberación de ácido. Pero acá tenemos otra, que es histamina, y vemos aquí flechas donde me dicen que gastrina también va a esta célula. ¿Cuál es esta célula? Esta se conoce como la célula enterocromafín. Esta célula enterocromafín se va a caracterizar porque también tiene receptores para acetilcolina y también tiene receptores para lo que es gastrina. Entonces, una vez que igual por un estímulo postsináptico la acetilcolina no solo va a la célula parietal, sino que ve que también hay receptores para ella en la célula enterocromafín y también se une, igual que la gastrina, ve que no solo hay en la célula parietal, sino también en la célula enterocromafín y se une. Una vez que acetilcolina y gastrina se unieron a los receptores que se encuentran en la célula enterocromafín, esta generará como efecto la liberación de histamina. Y esta histamina libre, ¿dónde se irá? Verá que la célula parietal tiene receptores para histamina tipo 2 y se unirá. Una vez que la histamina se unió a la célula parietal, me genera un aumento de adenilato ciclasa. Al aumentarme adenilato ciclasa, me aumente el AMP cíclico. Esto me da, de la misma manera que lo anterior que dijimos de acetilcolina y gastrina, me da estimulación de sinasas con una activación de bomba sodio-potasio ATPasa o bomba de protones, que es lo mismo a nivel canalicular, para estimularme la secreción del ácido, ¿no? Normalmente es importante esto porque muchas literaturas, cuando ustedes lean diferentes textos, van a ver que dicen que la gastrina genera una liberación de ácido, pero de manera indirecta. ¿Por qué dice eso? Porque una vez que la gastrina se liberó, esta literatura dice que la mayor parte, si bien es cierto, una porción va para hacer una liberación o una estimulación directa a la célula parietal, se dice que la mayor parte de gastrina se va a la célula enterocromafín para que junto con la acetilcolina me den liberación de histamina. Por eso es que dicen que hay estimulación de ácido por parte de gastrina, pero de manera indirecta. En cambio, se dice que la acetilcolina me genera una liberación de ácido, pero de manera directa. ¿Por qué? Porque si bien se va a ambos lados, se dice que una gran parte se va a la célula parietal para generarme una liberación de manera directa, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora nosotros lo vamos a explicar con este otro gráfico, por si no se ha entendido, y vamos a explicar ya todo en un complemento más general. Este es un gráfico sacado de Katsun, muy didáctico, porque me muestra todo el proceso para la formación de ácido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Habíamos hablado ya de esta célula parietal. Dijimos que esta célula parietal tenía receptores para histamina, receptores para acetilcolina, receptores para gastrina. Dijimos que esta gastrina venía de las células G que se encontraban a nivel antral, ¿no? Y que por una estimulación de los péptidos alimentarios se liberaba, iba por la circulación, luego una vez que llegaba a nivel de lo que es el fondo gástrico, iba
la mayor parte, dijimos, a la célula enterocromafin para que junto con la acetilcolina que se liberaba de manera posináptica me liberaran histamina y esta fuera la célula parietal, y que una menor parte de la gastrina se iba para una estimulación directa. De igual forma hablamos de la acetilcolina, de igual forma de la histamina, que me generaba la histamina, dijimos, aumento de anilato ciclasa, aumento de MP cíclico, y en general todo iba como efecto final a la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero si nosotros continuamos analizando este gráfico, acá vemos uno que dice nervio vago preganglionar igual que lo que se encuentra en el fondo gástrico. ¿Por qué? Porque se dice que va a haber ya también una estimulación, ¿no? Una estimulación a nivel de lo que es a nivel antral. Entonces, esta estimulación nerviosa, ¿qué va a generar? Acá vemos que genera un efecto positivo de activación y un efecto inhibitorio. ¿Cuál es este efecto de estimulación? Me va a estimular a los receptores liberadores de gastrina. Entonces, este nervio vago, cuando me genera la estimulación de tipo postsináptica, me generará mayor aumento de liberación de gastrina, ¿no? Pero también vemos aquí que me genera un efecto inhibitorio a nivel de la célula D. ¿Y qué es lo que hace la célula D? Normalmente cuando el organismo ve que se empieza a secretar ácido, tiene que haber un mecanismo de equilibrio. Y uno de los mecanismos que realiza nuestro organismo es que va a generar una liberación de somatostatina. La somatostatina a nivel de la célula G me va a generar un efecto de inhibición mediante la reducción de la liberación de gastrina. Entonces, si yo tengo que este nervio vago preganglionar me inhibe, cuando me inhibe a la célula D, ¿qué generará? Que no se libere somatostatina y por ende que no me genere una disminución en la liberación de gastrina, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en nuestro organismo fisiológicamente cuando se da la secreción de ácido, ¿no? Pero, ¿qué empieza a pasar cuando esta secreción de ácido es muy abundante? ¿Qué empieza a pasar cuando hay demasiado ácido? Obviamente aquí ya empieza a tornar ya las características patológicas, ¿no? Y empieza a ver, por ejemplo, la famosa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Con el tiempo puede haber unas úlceras gástricas, úlceras duodenales, podemos tener incluso cuadros ya más complicados de la enfermedad por reflujo, caracterizados, como veremos posteriormente cuando analicemos las patologías, por lo que es ya una metaplasia de Barrett, incluso puede llegar hasta un adenocarcinoma de esófago ya con el tiempo, no por un reflujo constante, o incluso cuadros de estenosis a nivel esofágico, ¿no? Entonces, antes de analizar cada una de las patologías, así como cuáles son los tratamientos que se deben instituir, nosotros debemos saber qué fármacos son los que se usan cuando la secreción de ácido es muy abundante, qué es lo que debemos utilizar. Para esto vamos a nombrarlos en orden de importancia. Uno de los más importantes que hoy tenemos y que es utilizado ampliamente en la parte clínica son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Muy importantes estos inhibidores de bomba de protones, de los cuales nosotros tenemos 4 importantísimos, ¿no? Que son los 4 básicos. El omeprazol, que va a tener un isómero que va a ser el esomeprazol. Vamos a tener el pantoprazol, vamos a tener el lansoprazol, que va a tener un enantiómero que es el dexlansoprazol, y vamos a tener el rabeprazol, ¿no? Son los 4 que nosotros vamos a tener como inhibidores de bomba de protones. Cuando nosotros analizamos estos fármacos, vamos a ver que tanto el lansoprazol, el omeprazol, el rabeprazol, el pantoprazol, todos estos constituyen lo que se conoce como profármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan una activación en un medio ácido, ¿no? Entonces, una vez que uno ingiere el fármaco por vía oral, por ejemplo, ¿no? O se da la ingestión del fármaco, viene como profármaco. Necesita un medio ácido para poder activarse.
Entonces, después de su absorción por la circulación sanguínea, este profármaco, ¿qué hace? Se difunde por las células parietales que ya analizamos, que se encuentran a nivel del estómago, en el fondo gástrico, y se acumulan ¿en dónde? En los canalículos secretores de ácido. Ahí se acumula el profármaco, en estos canalículos secretores de ácido. Y allí es donde se va a activar. Y esta activación va a ser va a ser mediada ¿por quién? Por la formación catalizada de protones, ¿de qué? De protones de sulfenamida, que vemos acá, tetracíclica. En palabras simples, una vez que cualquiera de estos inhibidores de bomba de protones, que están como profármacos, son atrapados o se encuentran a nivel de lo que son los canalículos, deben ser activados. ¿Quién los activa? Esta sulfenamida tetracíclica, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a impedir que el fármaco se difunda en sentido retrógrado, es decir, va a hacer que esta forma activada, ¿no?, se una de manera covalente. ¿Y a qué se va a unir de manera covalente? A los grupos sulfidrilo de las cisteínas de la bomba sodio-potasio ATPasa. En palabras simples, una vez que el profármaco se activó por esta sulfenamida tetracíclica, cuando ya está la formación activada, se une de manera covalente a un grupo que se conoce como cisteínas, que se encuentran a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y de esta forma, que me van a generar una inactivación de tipo irreversible para la secreción de ácido, ¿no? Entonces, aquí vemos. Este es un slide que se sacó de lo que es la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que es muy importante y es bien didáctico porque es lo que me muestra. Una vez que ya nos quedamos en que hay una unión covalente de lo que son este fármaco ya activado con lo que son las diferentes cisteínas que se encuentran en la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero vemos que no hay una cisteína, hay varias. La de tipo 813, 892, 321, 822. Importante es la 813 porque vamos a ver que todos los inhibidores de bomba de protones se unen a esta cisteína a nivel de la bomba de protones. Y la 822, ¿por qué? Porque vemos que solo el pantoprazol tiene la capacidad de unión a esta cisteína. Uno se preguntan, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Porque cuando nosotros analizamos estas cisteínas, vemos que la 813, a la cual se unían todos, ¿qué pasaba? Es la más expuesta, está muy expuesta, por lo cual su unión es fácil. En cambio, la 822 no es tan expuesta, por eso es que vimos que solo el pantoprazol tiene la capacidad de unión a este nivel, ¿no? Entonces, aquí es un gráfico simple, ¿no?, en el cual vemos que una vez que ya se dio la unión covalente a nivel de grupos cisteínas, ya no va a poder existir una secreción de ácido, ¿no? Y esto es importante saber, volvamos aquí, ¿no?, que no va a haber una secreción de ácido, pero ¿por cuánto tiempo? Muchos se preguntan. La inactivación para lo de este ácido se va a dar por un largo periodo de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se secreten nuevas moléculas, ¿no? Nuevas moléculas que me den, obviamente, y que reanuden lo que es la acidificación a este nivel, hasta que se secreten nuevas moléculas de lo que es la bomba y se inserten a nivel de la membrana luminal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros analicemos la farmacocinética de todos estos inhibidores de bomba de protones, veremos que el tiempo de vida media más o menos es de 1.5, 2 horas. Entonces uno dice, ¿por qué? Pero la inactivación que se da para que se secrete ácido dura de 24 a 48 horas. Es decir, a pesar de que tiene un tiempo de vida media bien corto, la inactivación es casi de un día, 24 horas, ¿no? Como mínimo. Esto es importante porque
Cuando nosotros pasemos a hablar de la dosificación para las diferentes enfermedades, veremos que un fármaco inhibidor de bomba de protones normalmente se empieza con una dosis de una vez al día. Esto es beneficioso porque obviamente es mucho más cómodo para el paciente. Nos aseguramos que el paciente no abandone, porque muchas veces cuando tratamientos para las enfermedades son muy engorrosos, hay un riesgo de que se abandone el tratamiento, y nos aseguramos entonces la eficacia del mismo, ¿no? Porque por esta inactivación prolongada que nos da este inhibidor de bomba de protones. Ahora, estos fármacos son muy efectivos y me generan una inactivación, ¿no?, de la producción de ácido con una eficacia del 80 al 95%. Cuando analicemos todos los fármacos que me inhiben la secreción de ácido, incluyendo, como veremos después, los fármacos contra los receptores de histamina tipo 2 como ranitidina, veremos que no llegan al 95%, como sí lo llegan estos inhibidores de bomba de protones, constituyéndose la terapia más adecuada hoy en día para las diferentes enfermedades que analizaremos.